¿Qué tal, Bianca? ¿Cómo te va? Gracias por llamar. No, por favor, Enrique, muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, en primer momento, imagino que estás al tanto del caso del femicidio de Patricia y los detalles que son realmente espeluznantes. Sí, estoy en conocimiento en general, no tanto del caso en particular, pero si Sí. vos me recordás algunos detalles, yo lo que sé, digamos, antecedentes personales de él en relación a su situación de violencia, frente a eso siempre queda el gran interrogante importante de si es posible prevenir frente a una persona que tiene ya antecedentes de violencia familiar reiteradas veces si no amerita tomar alguna medida preventiva, esto es, inducir o forzar, si se quiere de alguna manera, un tratamiento. Pero en el caso particular de él, creo que hasta inclusive tuvo recomendación judicial de tener asistencia médica, psiquiátrica, pero no sé si concurrió a hacerlo. ¿Cómo es tu conocimiento de eso? Bien, bueno, Paula Sánchez te saluda, ¿cómo estás? Quería consultarle cuál es el perfil, más o menos, ¿no? Obviamente, cuál es el perfil psicológico de un femicida. No en este Sí, caso en particular, sino en general, ¿verdad? sí, en general da la impresión, digamos así, que es una especie de enojo contenido y violencia que no siempre puede ser focalizado en la persona con la cual comete el femicidio, sino puede ser lo que llamamos a veces una traslación en donde ejecuta el acto no con la persona con la que quisiera hacerlo, pero lo hace, pero como hay una cercanía de vínculo, evidentemente ejecuta la acción violenta con la persona que tiene cerca. Bien, Yo creo que en ese sentido hay que ver factores causales directos que tienen que ver con cómo era el vínculo, cómo es la historia familiar, y bien. también algunos factores concurrentes que podría ser, primero, la historia familiar personal de la persona, si tiene una historia familiar de, digamos, de vínculos inapropiados, de falta de contención, de falta de autoestima, y por otro lado lo que llamamos nosotros factores concurrentes que podrían ser a lo mejor consumo de sustancias psicoactivas crónicas, que si bien no son la causa del femicidio, pueden ser factores contribuyentes. Bien. No sé si este muchacho era un consumidor crónico de sustancias, porque muchas veces nos encontramos que en la indagatoria digamos, no se estudia, no se investiga esto, y eso puede ser un factor, no digo el determinante, pero sí un factor concurrente. Bien. Le decimos un facilitador del acto violento, ¿no? Bien, 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 un dato bueno, eso está bueno saberlo también. Y con respecto, me quedo con lo que decía recién, que hay que analizar también y ir para atrás, ¿no? Con respecto a la familia. Y Sí, absolutamente. por eso quería preguntarle con respecto al femicidio en general, ¿no? No en este caso en particular, pero en la niñez, ¿no? Porque también hay que analizar eso, porque nosotros analizamos o el ambiente machista o esta ira contra Sí. la mujer, pero también lo cría una mujer en general. Exactamente. Entonces, ¿qué está pasando ahí, no? En la parte, digamos, de la investigación del pasado es muy importante tener en cuenta que en muchos antecedentes, no sé en este caso en particular, pero puede haber situaciones, digamos, de violencia, puede haber situaciones de abuso, Acá. y que muchas veces, si bien en la infancia se generan como violencia, quedan guardadas como relato y generan una violencia que luego se coloca fuera para no destruirse uno mismo, ¿no? Me parece que creo que en la historia clínica de este muchacho seguramente debe haber algún fundamento de una trayectoria, que la vida de uno es una trayectoria de aprendizaje, pero también de sufrimiento, ¿no? Y hay que ver cómo ha sido la infancia, si ha sido una infancia de muchacho contenido, o tuvo alguna situación de violencia que haya sufrido él y que de alguna manera se expresa luego violentamente hacia afuera, ¿no? Bien. Me parece muy bien esto que vos decís de los antecedentes, porque no, esta cuestión no sale por una cuestión del machismo en general de la sociedad, porque si no, con ese criterio habría mucho más femicidio de lo que hay, ¿no? En el caso particular creo que indagar me parece muy importante la historia familiar previa, ¿no? Bien. Y Bien. desde ya, por supuesto, creo que hay un elemento también condicionante, determinante, que es digamos, la situación de impotencia frente al el tomar conocimiento de la nueva relación de la Claro. mujer con otra persona. Esto, insisto, no quiero justificar absolutamente nada, Bien. pero quiero decir que son suma de factores condicionantes, algunos determinantes para llevar a la acción violenta. Y por otra parte, me parece que hay en el contexto de una sociedad en que aparece muy desvalorizada la vida en relación con la muerte, esto se ve particularmente en adolescentes o en jóvenes, donde parecería que a veces no hay diferencia entre la vida y la muerte y por lo tanto se facilita un camino hacia consumir una acción de muerte, ¿no?
no sé si es el caso en particular de él, pero hay un contexto que así socialmente lo está planteando, ¿no? Claro, pareciera que no hay una noción, ¿no?, de lo que es la vida de una persona. Exactamente. Y también, Enrique, llevándote a uno de los detalles que es lo que lamentablemente llama más la atención, y es el tema de que le cortó el dedo pulgar para poder acceder a sus mensajes, a su teléfono. Ah, bueno, eso no lo sabía, pero eso es más grave. Yo creo que ahí uno diría, es un cuadro psiquiátrico grave que llevó a una conducta alterada. Es muy probable que no sé si es un cuadro psiquiátrico grave en general, pero sí ciertas conductas psicopáticas que pueden explicar hechos de violencia como ese, por ejemplo, que darían, digamos, el perfil de una personalidad agresiva, por razones que habrá que ver en la historia personal, pero que se manifiesta muy claramente de esa manera, ¿no? Con un grado, digamos así, de alevosía indudable, ¿no? Y de cierta, digamos, no diría criminalidad, pero por lo menos no conocía el detalle de este corte de dedo que hacía, ¿no? Sí. Sí. ¿Todos los femicidas son psicópatas? No todos, no todos. El psicópata quiere decir que tiene, digamos así, una conducta en donde no asume la culpa o la responsabilidad de lo que hace, sino no tiene ese sentimiento de culpa. No sé el caso de este muchacho si tiene algún signo de arrepentimiento, no conozco una declaración posterior, digamos, del que cometió el asesinato, pero creo que eso habría que indagarlo. La diferencia clara con un psicópata es que no tiene ninguna conciencia de culpa. Lo hizo porque tuvo un acto involuntario, porque tuvo un acto con impulsividad, pero no hace, el psicópata no tiene ninguna noción, digamos, de culpa. Eso lo diferencia de una persona que puede cometer un acto, puede tener conciencia de que hizo algo mal y puede también inclusive sentirse arrepentido. No sé el caso de este muchacho si hizo alguna declaración posterior. Sí, bueno, en este caso él fue quien declaró y se entregó, ¿no? Por decirlo coloquialmente hablando, y dijo dónde estaba el cuerpo. Hay detalles del testimonio que dio la comisaría que no trascendió para no entorpecer la investigación. Sí, así no pero sale. es el que, digamos, y efectivamente lo que él dice, dónde encontraron el cuerpo, lo encontraron. Sí, estaba ahí. Y estaba en una zona, sí. Hay un detalle también, ¿no? Que le explico a usted. Donde estaba el cuerpo, que eso es lo que dijeron los investigadores después, si él no decía dónde estaba el cuerpo, no lo iban a encontrar nunca, porque era un lugar de un acceso casi imposible. Entonces él ya lo había dejado en un lugar donde no se iba a acceder si él no hablaba, pero después habló. Por eso me da la impresión que no se trata de una estructura psicopática, sino al mismo tiempo un trastorno crítico, agudo, eventual, producto, digamos, de esa situación que no remite, digamos, a una personalidad psicopática, sino a un trastorno agudo, eventual, producto, digamos, de una dificultad de contener la violencia y la impulsividad. Yo creo que habría que investigar si está asociado o no a un consumo, insisto, de sustancias psicoactivas crónicas, no eventual, porque eso puede ser un gran facilitador de una conducta homicida o una conducta extraña, ¿no? Bien. Y eso es que debería ser parte de la investigación, ¿no? Por mi parte, le quiero hacer una última pregunta, teniendo en cuenta que estos índices de estos crímenes terribles, de estos femicidios, van en aumento. Sí. Hasta ahora no se puede contener el horror, ¿no? Y la ira contra la mujer es en demasía. ¿Qué está fallando? ¿Qué está fallando en torno a la salud mental? A mí me parece que se condensa en el tema de la mujer, pero no es solamente un rasgo, digamos así, solo antifemenino, sino puede expresar también en una conducta antisocial respecto de una incertidumbre, disconformidad social más amplia que solo referido a la mujer. No digo en este caso, se materializa en la muerte de la mujer por la cercanía del vínculo, por una historia compleja, pero creo que en esa violencia muchas veces está contenida un disgusto en general frente a la incertidumbre, la falta de proyectos, la inevitabilidad, digamos así, de la crisis que está viviéndose todos los días, la incertidumbre más que nada, ¿no? Bien. Entonces, cuando no hay a veces un horizonte claro de proyecto, de vida y demás, eso facilita mucho en ese contexto social, ¿no? Eso hay que investigarlo también en el caso particular de él, ¿no? Cosas que favorecen efectivamente esta conducta femicida, creo que no tiene que ver solamente un problema de la mujer, lo cual me parece que sí, que es importante y quizás sea lo principal, pero hay que ver también otras razones más amplias sociales de conductas agresivas que son una respuesta de enojo ante la sociedad, ¿no? Y que se hacen, digamos, con la persona que tiene más cercanía. Pero insisto, este dato de que él revela dónde está el cadáver muestra que no sería, digamos así, un cuadro psicopático, sino un trastorno circunstancial
que evidentemente lo llevó a la conducta, ¿no? Ujú. Enrique, quisiera volver un poquitito a un detalle Sí. que recién hablábamos. Digamos, Decime. este hombre la mata cuando se entera que se está por ir a Italia con el Sí, novio actual. con la nueva pareja. Sí. Y Sí. luego le corta el dedo para tener sus mensajes, sus llamadas, poder revisarle el celular. Digamos, acá claramente hay una conducta o No, esa es una... una conducta patológica, no hay ninguna duda, no hay ninguna duda. Sí. Pero no me refiero, digamos así, a la conducta psicopática en general, que la cuestión es si él mostró un grado de arrepentimiento al mostrar dónde estaba el cadáver. Eso puede significar que no es un psicópata absoluto, pero sí tiene un trastorno mental importante de agresividad, de impulsividad que no puede manejar ni controlar, ¿no? Eso sí. ¿Y qué puede llegar a sentir, digamos, o cómo se considera por lo menos la figura que es, digamos, en este caso claramente fue, digamos, a una mujer, ¿no? Específicamente, que es un objeto, ¿no? Porque, digamos, Sí. si no puede ser mía, que no sea de nadie más, digamos, está este relato, ¿no? Dentro Bueno, de ahí este hay crimen. un trastorno grave también de la personalidad, el trastorno que se llama trastorno narcisístico de la personalidad, digamos. Ajá. Todos con él, nada sin él. Ujú. ¿Entendés? Entonces creo que en ese caso agrava el perfil de la personalidad muy centrada en sí mismo, en donde nada puede resolverse sin que él lo decida y efectivamente lleva a esa conclusión, ¿no? Ajá, Como el qué mundo se importante ese termina ahí, punto. ¿no? Ujú. Fíjate que no tiene en cuenta la consecuencia del acto, pues la consecuencia del acto es una prisión casi de perpetua, ¿no? Claro. No tiene noción, digamos así, de la consecuencia del acto violento, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un tema, ¿no? Ujú. El hecho de la propiedad privada, no me quedo con lo que dice mi compañera. El hecho es mía. En este caso, obviamente, hablamos de una mujer por el terrible femicidio. Pero también lo que, bueno, ahora sí les voy a hacer una última pregunta con respecto al tema de la salud mental. ¿Cómo sigue siendo en algunos aspectos y más en los medios de comunicación un tema tabú Bueno, cuando no debería el tema serlo? el tema de la salud mental hoy está medio en boga discutiéndose también el tema de la ley de salud mental. ¿Por qué? Yo no sé si en el caso particular de este joven hubo la posibilidad de prever la internación por una situación psiquiátrica que no se tomó no hubo decisión de la parte de la persona que lo atendía, si es que alguien lo atendía, hubo resistencia de él porque se dice que si la persona no está dispuesta a internarse, no hay que internarla, lo cual me parece que es un error. ¿Error por qué? Porque la situación de una persona con un trastorno psiquiátrico o una persona que tiene un consumo crónico de una sustancia psicoactiva que trastorna su conducta, nadie va a pensar que tiene libertad para decidir, al contrario, Claro. está esclavo de la sustancia. Por lo tanto, creo que en ese sentido habría que ver cómo poder facilitar que la internación no sea visto como una privación de la libertad, sino como un momento clínico determinado para impedir un hecho más grave, ¿no? Y que la internación puede ser corta, mediana o prolongada según sea la gravedad del caso. Pero creo que nos encontramos, y particularmente en aquellas situaciones de violencia, donde por un consumo crónico de sustancias alguien comete un delito, no tiene control de su impulsividad, de su irritabilidad, producto por supuesto de ese consumo crónico, y por lo tanto la prevención de internarlo no es privarlo de libertad, sino impedir que cometa un acto agresivo. Y creo que en ese sentido está a la luz del día y a la discusión para ver de qué manera se puede facilitar lo que puede ser transitoriamente una internación preventiva para evitar males mayores, ¿no? Y esto no es privar en libertad a alguien, sino darle una medida médica concreta. Es como si vos, por ejemplo, frente a un infarto de miocardio, no lo internás porque lo privás de la situación, no, o una apendicitis aguda. Creo que sí hay una cuestión médica que lo determina. Lo que ocurre con el problema de la salud mental es un cierto prejuicio de creer que siempre una medida restrictiva es una restricción de su libertad. Pero ya la persona que tiene un problema de enfermedad mental, ya sea por consumo o no de sustancias, ya tiene una restricción de su libertad. Claro. Que la otra restricción es una restricción, es decir, hago algo negativo teóricamente para algo positivo. Porque no toda internación es negativa, eso absolutamente. Es más, muchas veces no hay siquiera riesgo inminente de agresión contra sí o contra terceros, y también amerita a lo mejor una internación preventiva para estas situaciones, ¿no? Creo que estudiar en ese caso si hubo indecisión de internarlo, si decidió no hacerlo, y al mismo tiempo si no cayó sobre los profesionales que lo atendían el temor de que la ley de salud mental los lleve a condenarlos por violación ilegítima de libertad, lo cual es mentira, ¿no? Es falso. Claro, Es un acto desconocemos. médico legal. Claro, desconocemos en este caso todavía si este hombre tenía o le habían sugerido algún tratamiento, todavía son detalles que no se conocen, A seguramente mí se me estarán comentaron que conociendo. judicialmente por una situación de violencia anterior le habían recomendado un tratamiento psiquiátrico, pero no sé si lo llevó a cabo.
Porque muchas veces también la idea, frente al prejuicio de los psiquiátricos diciendo, no, yo no estoy loco, no me van a tratar, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Ahí también hay una consideración prejuiciosa sobre la enfermedad mental respecto de otras enfermedades. Totalmente, Enrique, claramente hay que rever todo lo que tiene que ver con salud mental porque algo está fallando. Sí, absolutamente. Es más, ¿sabes qué? Que yo creo que la pandemia ha sido un gran factor gravitante muy importante en esto, porque está probado absolutamente que ha habido durante la pandemia y ahora también trastornos depresivos importantes por el aislamiento social, crisis de ansiedad y al mismo tiempo un importante aumento del consumo de alcohol, de tabaco, de marihuana y otras drogas. Totalmente, Enrique, claramente facilitadores. La pandemia desnudó todo esto, todas las fallas que tenía. Absolutamente, la pandemia ha producido trastornos vinculares muy, muy importantes, ¿no? En actividades muy básicas de las personas, que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con el consumo, ¿no? Creo que en ese sentido los vínculos se han transformado totalmente y eso va a durar un tiempo, porque también respecto de aquellos que han sufrido la enfermedad, está claro que esa enfermedad también ha dejado unas secuelas muy importantes a largo plazo, que todavía no las estamos visualizando, pero que día a día que pasa se están viendo, ¿no? Totalmente, Enrique, realmente este tema es muy interesante y da muchísimo que hablar. Lamentablemente Sí, nos tenemos que ir a una pausa, pero te agradezco mucho la comunicación y todo el análisis que nos hiciste. Al contrario, yo voy a andar por la provincia del 7 al 9 de julio, así que si quieren llamarme un poquito, charlamos otra vez. Perfecto, buenísimo. Gracias. Entonces siempre hay muchísimo de qué hablar con este tema. Muchas gracias, Enrique. Gracias por llamar, un beso grande para ustedes, hasta luego.